¿Recuerdas aquellas viejas recetas de los libros de cocina de Campbell's que desaparecieron sin dejar rastro? Eran curiosas, ingeniosas y durante un tiempo fueron las estrellas de las mesas familiares de mediados del siglo XX. ¿Qué extraños tesoros estarán escondidos aún entre esas páginas, esperando a ser redescubiertos? Los superburgers eran el tipo de plato que solo podía surgir en una cocina de los años 50, cuando la comida rápida y económica vivía su auge y las familias buscaban estirar cada dólar. La receta era tan sencilla como peculiar: carne picada mezclada con una lata de sopa condensada Campbell's, extendida sobre panecillos abiertos y horneada hasta que la carne quedara firme y la superficie burbujeara. Eran hamburguesas abiertas, de aspecto extraño, pero sorprendentemente satisfactorias cuando el dinero o los ingredientes escaseaban. A los niños les encantaban porque se sentían como comida rápida, y las madres las agradecían porque la sopa se encargaba del sabor y además rendía la carne. Era una solución práctica y económica que llenaba los estómagos sin vaciar el bolsillo. Hoy, aquel superburger ha desaparecido de los recetarios, pero sigue siendo un recordatorio de la creatividad y el ingenio doméstico de los años 50 y 60. Eran platos raros, baratos y, curiosamente, reconfortantes. Puede que hoy los polos de sopa de tomate suenen a broma, pero en los años 50 se presentaban como un tentempié saludable. La idea era sencilla: diluir sopa de tomate condensada con un poco de leche o agua, congelarla en moldes y servirla como merienda nutritiva para niños. En una época en la que los postres eran costosos o escasos, estos helados de sopa se promocionaban como una forma divertida de incluir verduras en la dieta infantil. Claro que, al probarlos, muchos descubrieron que la sopa fría en un palo no era precisamente un manjar. Aún así, Campbell's insistió en el enfoque saludable y llegó a incluir variaciones en sus recetarios promocionales. Algunos padres lo intentaron, pero los niños no tardaron en descubrir el truco y la moda se esfumó. Hoy los polos de sopa de tomate solo sobreviven como una rareza culinaria que demuestra hasta dónde podía llegar la publicidad. Las panquecas con sopa fueron otro de esos experimentos extravagantes de Campbell's que llamaron la atención en los años 50 y 60. La base era una mezcla de tortitas común, pero en lugar de leche se añadía sopa de tomate condensada. El resultado: tortitas de color naranja intenso y sabor ligeramente ácido, que desconcertaban a quien las probaba por primera vez. Solían servirse con queso o jamón en lugar de sirope, lo que les daba un carácter híbrido entre dulce y salado. Algunas familias las adoptaron como una alternativa curiosa para el desayuno, otras, tras el primer intento, no repitieron jamás. La campaña publicitaria insistía en que añadían una verdura al desayuno, pero la mayoría no lograba acostumbrarse al regusto de sopa en sus tortitas. Aún así, quienes disfrutaban de experimentar las recuerdan con cierta nostalgia. Desaparecieron de los libros de cocina en cuanto pasó la novedad. El chili con dip de Campbell's fue una de esas recetas para fiestas que tuvieron un éxito fugaz. Se preparaba mezclando sopa de tomate con chile en polvo, queso rallado y a veces alubias en conserva, para obtener una crema caliente servida con galletas o patatas. Se presentaba como un plato inspirado en la cocina Tex-Mex, justo cuando los sabores regionales estadounidenses estaban de moda. Era barato, rendidor y perfecto para reuniones improvisadas, por eso las amas de casa lo adoraban. Pero el sabor no estaba a la altura de la publicidad. Quedaba demasiado líquido y ácido, lejos del auténtico chile o las salsas de queso. Aún así fue protagonista de muchas noches de cartas y comidas comunitarias antes de caer en el olvido, reemplazado por dips más sabrosos y auténticos. La tortilla de lata de sopa mostraba hasta dónde podía llegar la imaginación en una cocina de mediados de siglo. Bastaba con batir huevos, añadir media lata de sopa cremosa, de champiñones, pollo o apio, y cocinarla como si fuera una tortilla al vapor. La sopa actuaba como relleno, dando la sensación de usar más huevos y aportando una textura densa y cremosa. Era una receta de supervivencia, ideal para tiempos en los que los huevos escaseaban o eran caros. Se podían añadir sobras de verduras o carne para completarla, pero aunque práctica, su consistencia pesada y su sabor apagado la condenaron al olvido en los 70. Las pizzas square de crema de champiñones se presentaban como bocadillos elegantes para cócteles, pero en realidad eran simples aperitivos de despensa. Se preparaban con pan blanco untado en una mezcla de sopa cremosa y queso rallado, horneando hasta que doraran. El resultado: un bocado crujiente, fundente y sorprendentemente satisfactorio. Eran baratas, fáciles y daban una apariencia sofisticada sin esfuerzo, por eso triunfaron en las fiestas suburbanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el exceso de productos enlatados y procesados las hizo parecer anticuadas y desaparecieron de los menús. Hoy, estas pequeñas pizzas son recordadas como símbolos de una época más simple y doméstica.
La tarta de tomate al revés fue la versión salada del clásico pastel invertido, adaptada por Campbell's. En lugar de piña o bizcocho, llevaba sopa de tomate y verduras cubiertas con masa. Se horneaba con la masa arriba y luego se daba la vuelta para servir. Aunque visualmente llamativa, su textura blanda y su sabor ácido no conquistaron a muchos. Aún así representó bien la creatividad juguetona de la cocina de aquella época. Las gelatinas de sopa fueron quizás el experimento más desconcertante. Se preparaban con gelatina sin sabor mezclada con caldo de carne o verduras, formando cubos firmes de gelatina salada que se servían como aperitivos. En teoría sonaban elegantes, pero en la práctica resultaban extrañas. Se movían como postres, pero sabían a sopa fría. Algunos añadían trozos de verdura o carne dentro, lo que las hacía aún más raras. Aunque las gelatinas dulces triunfaban, las saladas pasaron rápidamente al olvido. Hoy se recuerdan como una de las invenciones más peculiares de la gastronomía vintage. El Sloppy Joe Pizza Pie era exactamente lo que el nombre sugiere, una mezcla entre pizza y pastel salado. Se preparaba con una base de masa, encima una mezcla de carne y sopa de tomate al estilo Sloppy Joe y se cubría con queso antes de hornear. Era un plato desordenado, sabroso y muy popular entre los niños. Más que un pastel, ofrecía una cena divertida y barata para entre semana. Su fama duró poco, fue desplazado por las pizzas congeladas, pero sigue siendo un ejemplo de la creatividad de los antiguos recetarios de Campbell's. El Cheeseburger Sub Bake intentaba llevar el sabor de una hamburguesa al horno sin complicaciones. Capas de carne, sopa de tomate, pasta o masa y queso fundido daban lugar a una especie de lasaña americana. Sencillo, económico y abundante, conquistó a muchas familias, pero con el tiempo su pesadez lo condenó, eclipsado por platos precocinados más cómodos. Los hot dogs con sopa gratinada eran otro intento por transformar algo barato en un plato completo. Bastaba con alinear salchichas, cubrirlas con sopa de verduras condensada, espolvorear pan rallado y hornear. El resultado era una mezcla entre guiso y principal, útil para familias con poco tiempo o dinero. Los niños, sin embargo, solían apartar la cobertura para llegar directamente al perrito. La tarta de carnaval de Campbell's combinaba sopa de tomate con piña, masa y especias. Se presentaba como un postre festivo, dulce, ácido y salado a la vez. Las madres la preparaban para cumpleaños, convencidas por la campaña publicitaria, pero aunque su aspecto era alegre, su sabor desconcertaba. Pronto desapareció, pero aún se recuerda como un curioso ejemplo del atrevimiento culinario de mediados del siglo pasado. Las zanahorias glaseadas con sopa eran un intento de hacer que las verduras parecieran más apetecibles y festivas. La receta consistía en cubrir rodajas de zanahoria con sopa de tomate condensada mezclada con azúcar o miel y hornearlas hasta que quedaran brillantes. Era un acompañante de color rojo intenso, más parecido a un caramelo que a una verdura. Los padres adoraban su aspecto llamativo, convenciendo a los niños de comer unas zanahorias dulces y ligeramente ácidas. Campbell's las promocionaba como una forma de darle chispa a la mesa, demostrando que las verduras también podían ser divertidas. Era barata, fácil y usaba ingredientes básicos de despensa, algo muy valorado por las amas de casa. Durante un tiempo incluso se convirtió en tema de conversación en comidas comunitarias y cenas navideñas. Pero con los años, su dulzura empalagosa cansó a las familias y poco a poco desapareció de los recetarios, dejando solo el recuerdo de un acompañante brillante que alguna vez deslumbró las mesas. Las torres de berenjena y champiñones fueron la respuesta de Campbell's al creciente interés de mediados de siglo por los platos de verduras elegantes pero económicos. Se preparaban con rodajas de berenjena, crema de champiñones y pan rallado, dispuestos en capas para formar pequeñas torres que se horneaban hasta que quedaran tiernas. Eran presentadas como una guarnición refinada, ideal para impresionar a los invitados sin complicarse demasiado. La sopa aportaba cremosidad, el pan rallado daba un toque crujiente y la berenjena ofrecía consistencia. En el plato se veían vistosas, sobre todo acompañadas de verduras de colores. Sin embargo, el sabor resultaba demasiado pesado. La sopa opacaba el sabor suave de la berenjena y la mayoría prefería freírlas o asarlas. Para los años 70 habían desaparecido de los libros de cocina, recordadas como una de esas recetas que lucían mejor en la foto que en la mesa. Las tacitas de barbacoa con sopa fueron uno de los inventos más exitosos de Campbell's, aunque también terminaron cayendo en el olvido. La idea era usar masa de galleta o panecillo como base, colocándola en moldes de magdalena y rellenándola con carne picada mezclada con sopa de tomate y salsa barbacoa, coronada con queso antes de hornear. Al salir del horno, quedaban pequeñas porciones individuales, prácticas y deliciosas. Eran perfectas para cenas familiares o fiestas informales, fáciles de servir y muy queridas por los niños. El sabor ahumado de la salsa, el toque ácido de la sopa y el queso derretido las hacían irresistibles. Pero con la llegada de los aperitivos congelados y los snacks industriales dejaron de prepararse en casa. Aún así, las barbecue cups siguen siendo un símbolo del ingenio culinario de la época.
cuando una simple lata de sopa podía transformarse en casi cualquier cosa. El soufflé de sopa de pollo fue la apuesta de Campbell's por convertir una lata de sopa en algo sofisticado, casi de cocina francesa. La receta mezclaba sopa cremosa de pollo con huevos y leche, horneándola hasta que subía ligeramente. Prometía elegancia sin complicaciones, dando a las amas de casa la ilusión de servir un plato gourmet. En la práctica, sin embargo, el resultado era más un pastel salado que un auténtico soufflé. Pesado, pero visualmente bonito, con una corteza dorada que lo hacía lucir especial en comidas familiares o festivas. Campbell's lo promocionó con fuerza en los años 50, pero en los 70 ya era historia. Con la llegada de técnicas más auténticas y mejores ingredientes, aquel soufflé rápido quedó como un recuerdo aspiracional de otra era. Las patatas fondant con sopa fueron otro intento de dar apariencia de alta cocina a un plato de despensa. Tradicionalmente, las patatas fondant se doran en mantequilla y se terminan en caldo, pero Campbell's simplificó el proceso usando sopa consumé condensada en lugar de caldo. Las patatas se doraban, se cubrían con la sopa y se horneaban hasta quedar tiernas y brillantes. El resultado tenía un aire refinado, ideal para cenas elegantes, pero asequible para el día a día. Quienes las probaban sentían que estaban preparando algo especial sin gastar demasiado. Aún así, el sabor homogéneo que dejaba la sopa acabó cansando, y con la modernización de la cocina, esta receta también desapareció, quedando solo como un vestigio del esfuerzo por hacer que una lata pareciera lujo. Los donuts de sopa de tomate probablemente sean el experimento más extraño de todos. La masa llevaba sopa de tomate condensada, lo que les daba un tono rojizo y un sutil sabor ácido bajo el glaseado de azúcar. A simple vista parecían donuts normales, pero el sabor era inconfundible. Campbell's los promocionaba como una forma de añadir nutrición a los postres y aprovechar los ingredientes del armario. Los niños se sorprendían, a veces para bien, a veces no tanto, mientras que los adultos no sabían si considerarlos ingeniosos o una locura. La sopa aportaba humedad, haciendo la masa esponjosa, pero su sabor a tomate nunca desaparecía del todo. Durante los años 50 y 60 gozaron de una pequeña popularidad, hasta que la gente volvió a los clásicos. Hoy se recuerdan como una de las rarezas más memorables de la repostería vintage. La empanada de carne y sopa de verduras fue la promesa de tener una comida completa en un solo pastel. Se preparaba mezclando sopa de verduras condensada con carne picada o pollo sobrante, vertida en una base de masa y cubierta con otra capa antes de hornear. Parecía una tarta salada tradicional, pero el relleno era más líquido y económico. Era ideal para estirar porciones pequeñas de carne y ofrecer una cena abundante. Campbell's lo anunciaba como una comida en un solo molde, práctica y barata. Sin embargo, su textura acuada y la masa blanda acabaron por condenarla. Fue reemplazada por platos más sólidos, quedando solo en la memoria de los libros viejos como una curiosidad de su tiempo. El horneado de cebada con sopa fue otro intento por crear un plato sustancioso y barato. Combinaba sopa de verduras o de tomate con cebada perlada cocida, horneada hasta que adquiría una textura firme. Era un acompañante rústico, lleno de cuerpo y un toque saludable gracias al cereal. Campbell's lo promovía como una forma de introducir granos enteros en la dieta. Aunque muchos lo encontraban algo soso, quienes lo adoptaban solían mejorarlo con queso o hierbas. No alcanzó la fama de los pasteles de arroz o pasta, pero se ganó su pequeño grupo de seguidores fieles. Con el tiempo, también desapareció, recordado como un experimento sencillo, pero honesto. El dip de cóctel de gambas con sopa fue el intento de Campbell's por darle glamour a una de sus sopas más raras. Se hacía mezclando sopa cremosa de gambas con queso crema y condimentos, luego se enfriaba y servía con galletas saladas. Visualmente parecía un aperitivo sofisticado, ideal para las fiestas de cóctel de los años 50, pero su sabor dividía opiniones. Algunos lo encontraban exquisito, otros demasiado intenso. Además, la propia sopa de gambas era difícil de conseguir, lo que limitó su popularidad. Por un breve periodo, su color rosado y aroma marino destacaron en las mesas elegantes, hasta que fue desplazado por otros dips más refinados. Hoy solo se menciona como una curiosidad culinaria atrevida y un tanto excéntrica. El grilled cheese con capa de sopa tomaba el clásico sándwich de queso fundido y lo reinventaba con un toque inusual, una fina capa de sopa de tomate entre las lonchas de queso antes de dorarlo. La sopa añadía color, acidez y humedad, creando una textura inesperada.
Algunos niños lo encontraban divertido, los adultos menos. Campbell's lo vendía como la unión perfecta de sopa y sándwich en un solo bocado. Pero la realidad era otra. El pan empapado no resultaba muy apetitoso. Hacia finales de los 60, esta idea había desaparecido, reemplazada por el clásico combo de sopa en el cuenco y sándwich al lado. Las albóndigas con piña y sopa de tomate fue el reflejo de la moda de combinar dulce y salado en los años 50 y 60. Se bañaban en una salsa hecha de sopa de tomate, almíbar de piña y vinagre, logrando un brillo atractivo y un sabor tropical. Eran perfectas para comidas comunitarias o cenas festivas, servidas sobre arroz o fideos. Los niños disfrutaban su dulzura, los adultos su bajo costo. Pero con el paso del tiempo, el gusto por las salsas dulzonas desapareció, y con él también esta receta. Hoy, las albóndigas con piña son un recuerdo colorido de una época en la que la cocina americana buscaba constantemente sorprender. Y así como todo lo demás, las patatas cremosas superizadas de Campbell's también desaparecieron. Se preparaban mezclando puré de patatas con sopa de apio o de champiñones, creando una guarnición suave, salada y saciante. Era una forma práctica de ahorrar leche o mantequilla, ideal para familias numerosas y presupuestos ajustados. Los niños solían disfrutar su textura, aunque algunos la encontraban demasiado espesa. Campbell's la promocionaba como el acompañante perfecto para cualquier plato, desde pollo asado hasta pastel de carne. La ensalada de pepino y rabino con eneldo era fresca, crujiente y ligera. Se convirtió en una favorita de los años 60 por su color, su sabor vibrante y lo fácil que era de preparar. Rodajas finas de pepino y rabino mezcladas con eneldo fresco y aderezadas con vinagre, azúcar y a veces un toque de crema agria o mayonesa. El resultado era un equilibrio perfecto entre lo refrescante, lo picante y lo herbal. Servida bien fría, acompañaba barbacoas y comidas de verano, añadiendo un toque brillante y saludable a la mesa sin esfuerzo. Su simplicidad reflejaba una nueva era de cocina rápida y natural, donde los productos del jardín empezaban a ganar protagonismo frente a los platos pesados. Hoy es menos común, pero sigue siendo una receta nostálgica, un recordatorio del encanto simple de las ensaladas frías del siglo pasado. La papilla rápida de maíz o cornmeal mush era uno de esos desayunos de la época de la depresión que aparecían en todos los libros de cocina rurales, cuando los víveres escaseaban, pero la mañana igual pedía algo caliente y nutritivo. Solo hacía falta hervir agua, añadir harina de maíz y revolver hasta formar una mezcla espesa, cremosa. Se servía con mantequilla, miel o incluso solo una pizca de sal, y con eso el desayuno estaba listo en 10 minutos. Era barato, fácil de almacenar y llenaba el estómago durante horas. Algunos lo llamaban polenta, otros simplemente mush, pero en todos los casos cumplía su propósito: alimentar sin gastar demasiado. Aparecía en revistas para amas de casa, en recetarias de iglesias y en folletos del gobierno que enseñaban cómo salir adelante con lo poco que había. Con el tiempo desapareció, reemplazado por cereales instantáneos y desayunos empaquetados. Pero en su momento fue el combustible silencioso de millones de familias trabajadoras. ¿Cuál de todas estas recetas desaparecidas de Campbell te gustaría revivir? Cuéntanos en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete para descubrir más comidas perdidas en el tiempo.